Buenas tardes, mi nombre es Freddy Velázquez. En esta ocasión vengo a hablar sobre el artículo Estructura de capital, valor actual ajustado y elección de hipoteca de la profesora Dogan Tirtoroglu, profesora de Finanzas Inmobiliarias. Este artículo fue sacado de Science Direct y fue, digamos, publicado en el 14 de abril del presente año. Para empezar, eh, el artículo, digamos que habla sobre cómo es la combinación entre tasas de interés y puntos de descuento. Estos puntos de descuento, digamos que son los pagos por adelantados que se usan para reducir la tasa de interés. Entonces, el artículo analiza cómo deben de elegir los inversores inmobiliarios una combinación entre la tasa de interés y los puntos de descuento en un crédito hipotecario. Eh, Esto lo hacen por medio de métodos tradicionales o el método valor presente ajustado, que es el enfoque que tiene el artículo. Dentro de los métodos tradicionales está el gran conocido WACC y la tasa de interés de retorno ajustada, y el valor presente ajustado con sus siglas APB. Entonces, digamos que utilizando el enfoque de valor presente ajustado en lugar de métodos tradicionales, digamos que estos métodos tradicionales dependen del apetito de riesgo del inversor y también depende de cómo sea la estructura de capital. Se basan para la combinación entre tasas de interés y puntos de descuento y mirar que si el crédito hipotecario es favorable o no. Entonces, digamos que entrando un poquito más en materia en cuanto al valor presente ajustado, eh, este, digamos que es un método de valoración de proyectos de inversiones que separa el valor del proyecto en dos escenarios. ¿Cuáles son? El financiamiento total cuando es de capital propio y el financiamiento con deuda. Digamos que se sabe que el capital propio, al ser los socios, los inversionistas quien aportan el dinero, va a tener un costo mucho más alto, porque ellos esperan una rentabilidad mucho mayor. En cambio, un financiamiento con deuda, al ser externa con bancos, cooperativas, etcétera, digamos que puede tener un valor adicional, como lo pueden ser beneficios fiscales o también puede tener otros beneficios como factores, otros beneficios como lo son los subsidios. Esto es un valor adicional que tiene el financiamiento y el apalancamiento con la deuda externa. Ahora bien, ¿qué beneficios o de qué trata el método APB? Pues el método APB a comparación de los métodos tradicionales, digamos que tiene una tasa de interés observable. ¿Qué me quiere decir esto? Eh, que digamos que a comparación del método WACC y la tasa interna de retorno ajustada, aquí no se deben de estimar, digamos, los riesgos del proyecto ni cuál será la tasa de descuento apropiada, como lo es en el caso de los métodos tradicionales. En el APB se trabaja con tasas de mercado, con, con tasas que están en el mercado, como son las tasas de los créditos hipotecarios o como son las tasas libres de riesgo. Otro beneficio, otra mecánica que tiene es que elimina la necesidad de definir una estructura de capital objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo vamos a estar comparando con los métodos tradicionales. En el método tradicional, digamos que supone que se mantendrá una estructura de capital fija. ¿Qué quiere decir? Que se mantendrá cierto porcentaje de capital propio y cierto porcentaje de deuda externa, cosa que puede que eso varíe, no siempre va a ser algo constante, ya pues que el apalancamiento tiende a bajar con el tiempo cuando se va amortizando la deuda. En cambio, con el APB no se asume una estructura de capital ideal, lo que nos permite analizar cualquier combinación, cualquier, digamos, porcentaje de participación entre el capital propio y el capital de deuda, y se pueden capturar cambios dinámicos en el apalancamiento. Digamos que otro factor es que separa los efectos del financiamiento con capital propio y la deuda. ¿Esto qué me quiere decir? Que permite ver realmente si el proyecto se sostiene por sí mismo y qué efecto puede tener la deuda. Eh,
Otro factor que utiliza el método APB a comparación del método tradicional es que permite considerar los efectos fiscales y opciones reales, lo que comenté anteriormente, los beneficios que trae de acuerdo a la tasa impositiva. Y opciones reales es porque en el método tradicional no se tienen en cuenta la refinanciación de la deuda, el incumplimiento de los pagos y todo este tipo de factores que en un ámbito o en un escenario real se pueden presentar. Y está la relación de tasa de interés y puntos de descuento, que es un factor muy importante a la hora de mirar qué combinación nos beneficia más a la hora de elegir el crédito hipotecario, como es un gráfico ISO-APB o la oferta mínima. Digamos que el inversor debe de negociar una tasa de interés más baja a cambio de pagar más puntos, siempre y cuando esto incremente el valor presente ajustado. Entonces digamos que para este tipo de decisiones se basan en los gráficos ISO-APB, donde la pendiente de estas curvas representa la combinación entre la tasa y los puntos de descuento, lo que me hacen el valor APB constante. Y por otro lado está la oferta mínima. ¿Qué me quiere decir esto? Que dependiendo de la oferta mínima de la tasa que el prestamista esté dispuesto a aceptar, también se va a alterar, digamos que esta gráfica, y obviamente va a afectar la decisión que pueda tomar el inversionista. Por otro lado, digamos que también tenemos factores que afectan esta elección, como lo es la tasa impositiva marginal y la restricción del prestamista. En cuanto a la tasa impositiva, se dice que a mayor tasa, más inclinada va a estar la curva ISO, es decir, que el beneficio de usar deuda va a ser mayor cuando la tasa impositiva es más alta, debido a los escudos fiscales. Y en cuanto a la restricción prestamista, digamos que en la práctica los prestamistas imponen un mínimo en la tasa, o sea, un valor mínimo que ellos de ahí no van a pasar. Pues ya que hay veces al negociar el inversor se puede aprovechar de esto, evitando combinaciones poco realistas como es puntos de descuento totales sin tasa de interés, cosa que no tiene nada de lógica en cuanto a las inversiones. Y ya para concluir, tenemos lo siguiente, y es que al usar el valor presente ajustado, nos permite corregir errores de métodos tradicionales, pues con la comparación que hemos venido haciendo. Digamos que en los métodos tradicionales no consideraban la variabilidad del costo de capital de acuerdo al endeudamiento que tenga, pues como se va amortizando la deuda, obviamente la estructura de capital va a ir variando. También se introduce un método más objetivo, y esto nos dice que es que empíricamente es más viable para estudiar decisiones. Y por último, sienta bases para considerar factores reales y complejos. Volvemos a lo mismo, tiene en cuenta el tema de refinanciamiento y eh, el refinanciamiento, la espera o el incumplimiento de la hipoteca, que se puede dar el caso de que una empresa no cumpla con sus pagos y se le aumente el interés de la deuda. Entonces de esto trata el artículo de hoy: estructura capital, valor actual, ajustado y elección de hipotecas.